Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis Mitma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de literatura. Obviamente estamos llevando literatura dentro de la hora del lenguaje, ¿ya? Con el tema El cantar del mío Cid, ¿ya? Muy bien. Ustedes dirán, ¿por qué hago esta aclaración? Es muy importante porque algunos dicen, profesor, ¿estamos viendo lenguaje o literatura? Dicen, no, o sea, estamos llevando literatura dentro de las horas de lenguaje, ¿ya? O sea, también es importante llevar temas de literatura. Muy bien. Empezamos. A ver, ¿quién tenemos acá? Acá tenemos a nada más ni nada menos al personaje principal de esta obra literaria, que es Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Muy bien. Con esta imagen empezamos. A ver, primero, una introducción. El Cantar del Mío Cid, ¿ya? Es una obra literaria de carácter anónimo, es decir, no es que no tenga autor, sino su autor es desconocido, ¿ya? Muy bien, el Cantar del Mío Cid, dice, es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas, inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Ya es un cantar, es decir, cantar es un canto, es una alabanza a este personaje, ¿no? Que lo que hace es luchar contra los moros y poderse liberar del yugo musulmán, ¿no? De los moros. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a lo que es el cantar del mío Cid. A ver, ¿qué más tenemos que saber? Te dice, es la primera manifestación épica escrita alrededor del año 1200 y conservada casi completa, pues solo carece de algunas páginas con relación a original. Si te das cuenta, mira, te dice, del año 1200. Año 1200, o sea, 200 años después de la muerte de Jesús, ¿no? O sea, es una obra muy antigua, pero a pesar de eso, todavía se conserva, ¿no? Ha sido escrita. El héroe de este relato épico fue un caballero luego de que el rey Alfonso VI lo desterrara. Busca ganar la honra luchando y conquistando finalmente Valencia. ¿Ya? Entonces, una introducción. Primero, ¿bajo qué contexto se da? Ruiz Díaz de Vivar es un personaje heroico, ¿ya? Es un héroe nacional español que lucha contra los moros, los musulmanes, para liberar España, liberar Castilla. Entonces, libera, pero este personaje es acusado de traición contra el rey Alfonso. El rey Alfonso es el rey de Castilla, ya de ahí viene el nombre castellano, ¿no? Entonces, eh, Ruiz Díaz de Vivar lo que hace es eso, ¿no? Destituir, o sea, liberar España. Muy bien. ¿Qué características tiene esta obra? Primero, ¿en qué lengua está escrita? Está en lengua romance. Cantidad de versos, versificación, 3735 versos de manera irregular. Género, ¿a qué género pertenece? Género épico. Especie, ¿qué especie? Es cantar de gesta. ¿Ya? Ustedes ya saben. En 1207 dice, un copista llamado Per Abad, un copista, ¿qué cosa? Es aquella persona que encuentra textos antiguos eh, o de otro idioma y lo que hace es copiarlo, ¿no? a un papel o a una lengua más actual, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Per Abad. Dice, Per Abad realizó el único manuscrito del texto, es decir, fue el copista, él lo escribió. Quizás encontraron un pergamino muy rudimentario, entonces lo que hace es copiarlo, ¿no? Para que se conserve mejor. Desarrolla, dice, ¿cuál es la temática que desarrolla? La temática que desarrolla es la recuperación de la honra perdida. ¿Cuál es el tema? Te puede pedir la recuperación de la honra perdida y la ascensión a la nobleza por medio de los méritos propios. Ya luego te voy a explicar de qué trata esta obra. Manifiesta realismo y mesura. Todos los nombres están basados en una autenticidad, o sea, una auténtica historia, ¿no? Muy bien.
¿Qué más tenemos que saber? La estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Ya? Se basa en la distribución hecha por el filólogo Méndez Pidal. Es decir, es una estructura, pero esta estructura está basada por Méndez Pidal. Méndez Pidal. Tiene tres partes. El destierro, ¿ya? El destierro, así se llama. La segunda estructura son las bodas de las hijas del Cid. Y el otro es la afrenta de Corpes, ¿ya? Entonces, esa es la estructura. A ver, vamos a leer y luego voy a explicar de qué trata esta obra literaria. El rey Alfonso, como te dice, es rey de ¿quién? De Castilla. Castilla es la única ciudad, ¿ya? Que los moros, los musulmanes, no han podido conquistar. O sea, los musulmanes conquistaron a los españoles, como le estaba diciendo, casi 800 años. Pero hay una ciudad que nunca pudieron ingresar, que es esa ciudad de Castilla, ¿no? De ahí viene el nombre castellano, como te decía. Entonces, desde Castilla se comienzan a hacer las guerras de reconquista, ¿no? De reconquista. Alfonso de Castilla destierra a Rodrigo Díaz, o sea, el rey de Castilla lo destierra. ¿Qué es desterrar? Votar. Lo vota fuera de mi país, le dice, fuera de mi territorio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estaba loco? No, no, no es que estaba loco, sino que él había recibido alguna indicación en donde Ruiz Díaz de Vivar lo estaba robando. Es decir, los impuestos que era para la corona, para el rey Alfonso, decía que Ruiz Díaz de Vivar se había quedado con cierta parte de este tesoro. Entonces Alfonso, muy enojado, el rey Alfonso, lo destierra, ¿no? Lo bota, dice. Pero esto obviamente ha sido una farsa, una mentira. ¿Ya? Esto es debido por conspiraciones de envidiosos, te dice, envidiosos cortesanos. ¿Quiénes son esos envidiosos cortesanos? Acá está el nombre, García Ordóñez. Por eso el Cid debe despedirse de su esposa Jimena, o sea, como el rey lo destierra, entonces Díaz de Vivar, el mío Cid, ¿no? También conocido como mío Cid, se despide de su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Jimena, Ximena. Y sus dos hijas se llama Sol, Doña Sol, y Elvira, ¿no? Doña Elvira. Para emprender diversas hazañas y lograr el perdón del rey. Entonces, eso es lo que es el destierro, ¿no? Se va de Castilla y se despide de Ximena y de su hija Sol y Elvira. La siguiente estructura, ¿qué pasa? Rodrigo, cuando está desterrado, ¿no? Fuera de Castilla, comienza a tener distintas batallas con los moros, te dice Rodrigo Díaz de Vivar, derrota a los moros, él comienza a tener constantes batallas. Y después de haber luchado muchas batallas, expulsa a los moros de Valencia, que es una ciudad muy importante, tomando el control de la ciudad, es decir, toma Valencia o sea, los musulmanes se van, lo bota Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Porque Rodrigo Díaz de Vivar cuando lo destierra, no lo destierra solo. Rodrigo Díaz de Vivar era un señor feudal, era una persona muy importante. ¿Qué es lo que hace? Se va también con sus soldados, con sus ejércitos, con su ejército, pues. Y entonces comienza a tener batallas, comienza a tener riquezas y entre esas, pues llega a expulsar de Valencia a los moros. Envía entonces, después de esta batalla, ¿no? Después de haber conquistado Valencia, envía formidables obsequios, te dice, o sea, le envía regalos. ¿A quién? Al rey Alfonso VI. Le da regalos. Entonces el rey Alfonso, al ver estos regalos, ¿qué hace acá? Te dice, lo perdona, ¿no? Dice, ya, está bien, ya no vas a ser desterrado, puedes volver a Castilla. Las buenas acciones del Cid, ya, del Cid campeón de Roy Díaz de Vivar, provocan que los infantes de Carrión pidan la mano de las hijas. Uy, uy, uy. Es decir, como ahora Ruiz Díaz de Vivar ya está perdonado por el rey, ya tiene dinero, ya tiene riquezas, entonces los infantes de Carrión, que son ambiciosos, lo que hacen es pedir la mano de sus dos hijas, ¿no? Sol y Elvira. Entonces, como estos infantes de Carrión han sido bien vivos, habían sido bien astutos, habían pedido al rey de España, es decir, al rey Alfonso, que interceda, ¿no? Que ordene prácticamente
a Ruiz Díaz de Vivar, el Cid, para que ellos, que son infantes de Carrión, se casen con las hijas. Pero no porque la amaban a las hijas, no la querían, sino porque querían la riqueza, la dote que estas hijas tenían. Bueno, entonces el Cid, porque quería recobrar su honra, pues acepta, ¿no? Si el rey me está pidiendo eso, pues acepto eso. Muy bien, eso termina la segunda parte. En la tercera parte, que es la afrenta de Corpes, entonces te dice, en un campo de batalla, como les había diciendo yo, los infantes de Carrión eran cobardes, eran ambiciosos, no peleaban las batallas, ¿no? Eran muy oportunistas. Entonces, en una de esas, habían venido unos cantantes, unos músicos, unos, ¿no? Unos circos en donde había un león. La cosa que de esa jaula se escapa el león. Y entonces lo que sucede es que los infantes de Corrión, al ver el león, ellos corren, huyen. Y los soldados, ¿no? Junto con el cantar, el míos, el Cid de Ruiz de Vivar, ver que es, ¿no? Que los infantes de Carrión, que los esposos de sus hijas se están yendo, están corriendo por un león, ¿no? Se ríen, ¿no? Entonces Ruiz de Vivar luego mata al león, pues, ¿no? Lo mata. Pero ellos se quedan avergonzados ante la gente, ¿no? Se quedan avergonzados, se quedan así humillados. Entonces él como venganza, ¿no? Por esa humillación, por la burla que han tenido, deciden agarrar a sus dos hijas del Cid, ¿no? La amarran en un árbol y la azotan. Dice, esto provoca, dice, acá te dice, mira, los infantes demuestran su cobardía y los hombres del Cid se burlan de ellos, ¿no? Claro, muestra su cobardía por lo que estaba diciendo, ¿no? Por el león. Esto provoca que retornen con sus esposas y las azotan en el robledal de Corpes. Es decir, lo azotan, la amarran, la ultrajan y la azotan. El Cid exige justicia y se lleva a cabo un juicio, ¿no? Finalmente las hijas, o sea, un juicio. ¿Y cuál fue ese juicio? En donde los infantes de Navarra y Aragón, infante de Navarra y Aragón, tienen que enfrentar en un duelo a muerte a los infantes de Carrión. Obviamente los que vencen esta batalla es los infantes de Navarra y los infantes de Aragón, quedando así el Cid emparentado con la nobleza. ¿Ya? Enfrenta. Entonces los infantes de Navarra y Aragón se casan con las hijas del Cid, ¿no? Entonces, de esa manera termina esta historia, ¿no? Él recobra su honra y sus hijas también son felices y adquieren justicia. Muy bien. ¿Quiénes son los personajes? Acá tenemos Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, Ximena, que es la esposa del Cid, Sol y Elvira, las hijas del Cid, Alfonso, el rey, ¿no? De Castilla, Álvar Fáñez, igualmente el primo del Cid, que son personajes secundarios, Martín de Altoniz, amigo y paisano del Cid, con quien ocurre la escena de las Arcas de Oro. Bueno, esas son escenas secundarias, ¿no? Barisela, el caballo del Cid, que bueno, el Cid tenía un caballo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Valleca. Es muy importante, eso también te puede venir en el aplica lo aprendido. ¿Qué más? Los infantes de Corrión, Fernando y Azur. González, que se casaron con las hijas del Cid. Bueno, ahí están las hijas del conde de Barcelona, son personajes secundarios. Ramón Berenguer, a quien el Cid le gana la espada coral. Mira, mira, acá te dice, conde de Barcelona, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, a quien el Cid le gana la espada colada. El Cid tenía una espada, ¿ya? La tisana y la colada. Entonces, la tisana, no, la tizona era una tisana. Tisana parece lo que es el agüita de los venezolanos. La colada. Entonces, ¿a quién se lo gana? Al conde de Barcelona. Rey de Búcar de Marruecos, hay otro personaje, infante de Navarra y Aragón, Pedro Bermúdez, aguerrido sobrino del Cid, García Ordóñez, enemigo del Cid. Entonces, estos son los personajes, ¿no? Pero lo que ya mencionaba al inicio son los personajes más importantes, ¿ya?
Muy bien, a continuación el aplico lo aprendido, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.